I have set an alarm. It rings in 20 minutes. And when it rings, stand up. If I'm in the middle of a sentence, stand up. Because the mind can only absorb what the butt can endure. So every 20 minutes, this will ring and you stand up. I've got 1 hour with you today, and when it rings for the third time, I walk off the stage. So it keeps me on time. A cada 20 minutos va a sonar el alarme, ¿vale? Y tienen que levantarse todo para que sea más suave su clase, ¿vale? Nos comenta que las neuronas van a funcionar mejor de esta manera. Si pueden levantarse y descansar un poquito, van a tener más atención. You better be beside me. Today is a very special day for me, and later in the day I have a 90-minute workshop, and I have 4 of these over the next 3 days. Es un día muy especial para Brian, y después de su conferencia ahora va a tener un workshop, una masterclass en 90 minutos que se va a repetir hoy y mañana también. And just for those that are on these workshops, the first one deals with the ankles, knees and patellofemoral pain. Para los que se han apuntado a estos workshops, el primero va a ser sobre tobillos, rodillas y dolor patelofemoral. The second one's on headaches and shoulders. Es uno sobre hombro y cefalea. The third one will be on chronic backs. El tercero en dolor de espalda crónica. And the final one, tennis elbow, golfer's elbow, hips and muscles around the hips. And everything will be filmed, so you will have access to what we say and do. Y el cuarto workshop será sobre epicondilialgia, será también sobre la cadera y también sobre técnicas musculares para músculos alrededor de la cadera. También todo va a ser filmado, tendrán acceso después a esos vídeos. Now, my subject today is on the concept of mobilizations with movement. Brian nos va a hablar sobre movilizaciones con movimiento. My responsibility today is to convince you all of the importance of mobilizations with movement as a treatment option. Su tarea de hoy, su trabajo de hoy es convencerlos de la importancia de las movilizaciones con movimiento como una opción de tratamiento. And I hope to excite you and make you want to do the courses that are available, because I want you to have the same career satisfaction that I've had and I'm still having, even though I'm an octogenarian. And when I get old, I'm going to retire. Lo que quiere es que se queden entusiasmados con estas técnicas que os va a enseñar para que después tengan la oportunidad de seguirlo en un curso que tengan disponible cerca de vosotros. Quiere que se queden muy entusiasmados. Tiene 80 años ya Brian, pero sigue con mucha energía, como pueden ver, y para mí es muy complicadillo estar a traducirlo. I hope he said the right thing. I've tried. Now, standing beside me is my wonderful teacher, Francisco. Okay. And it's been absolutely wonderful to have young blood in the organization. A mi lado está mi profesor Francisco Neto, que soy yo, y que le encanta tener sangre nuevo en su grupo de profesores. He's incredible. Now, when I lecture around the world, and these days I lecture to chiropractors, I lecture to doctors. It's quite incredible. Hoy en día imparte cursos en todo el mundo y los imparte también a médicos y a quiroprácticos. And would you believe that Russia does not have any physical therapists? So doing my courses in Russia are doctors. En Rusia, por ejemplo, los terapeutas manuales no son fisios, son médicos, por eso su audiencia ahí son médicos. And those doctors want our concepts available to everybody in Russia. Y lo que quieren es que toda la gente que trabaja con terapia manual ahí que tenga conocimiento del concepto Mulligan. And some have sat my exam in Russia, which is on the journey to becoming teachers. Algunos de ellas han hecho el examen de certificación. Now,
can I just read something out to you? Nos va a leer algo ahora, ¿vale? There is no other concept in the field of hands-on or manual therapy that is applicable to the entire musculoskeletal system, and that when indicated gives you an instant pain-free result. No hay ningún otro concepto en el campo de la terapia manual, de la fisioterapia musculoesquelética, que sea aplicable a todo el sistema musculoesquelético y, cuando indicado, nos da un resultado instantáneo sin dolor. I remember saying that in America, and a guy gets up and said, "You can't say that." ¿Se acuerda que en Estados Unidos una vez ha dicho esto y una said, persona le ha dicho, no puedes decir eso, Brian? He's slow. I'll be faster. You can't say that. He said, I use muscle energy techniques and they work without pain instantly. Le ha dicho que utilizaba técnicas de energía muscular que también le daban resultados inmediatos. And I said, of course they do. So does a manipulation. So do many other approaches. Le ha dicho, claro que sí, también la manipulación y muchas otras abordajes de terapia manual nos pueden dar resultados rápido. But I said, do your muscle energy techniques work for the sprained ankle? Pero le preguntó si las técnicas de energía muscular solucionaban un tobillo, un esguince de tobillo, por ejemplo. A wrist injury? No. O una lesión muscular. And that's why I made the claim, the entire musculoskeletal system. Y por eso comenta que su concepto es aplicable a todo el sistema musculoesquelético. But everybody else is having instant success using all other options. Pero otros conceptos también tienen resultados instantáneos con otras opciones de tratamiento. But a bonus of mobilizations with movement that it only takes 2 or 3 minutes at the most to decide if they're indicated. Una característica especial del concepto Mulligan es que te lleva 2-3 minutos para saber si Mulligan hará parte o no de tu tratamiento. And here's an extravagant claim. Audiences who have attended my presentations around the world will agree that my success rate with everyone that comes out would be over 75%. Habitualmente en sus cursos más del 75% de los pacientes que trata puede conseguir resultados cuando el concepto está indicado. But I have an audience on average between 24 and say 65. So that's marvelous. Not old people like me. Habitualmente su audiencia tiene entre 24 años y 65 años, pero no gente anciana como Brian. You wouldn't have the same success. Now, what is a mobilization with movement? ¿Qué es una movilización con movimiento? You've got a joint and you've got 2 surfaces. Tienes una articulación con 2 superficies articulares. A mobilization with movement is the sustained repositioning of one surface on its neighbor. En una movilización con movimiento lo que vas a hacer es reposicionar y mantener una superficie articular en una posición de corrección. And while you sustain that, you carry out a movement or a function. Mientras mantienes esa corrección articular, le pides al paciente que haga un movimiento o una actividad funcional. The function may be with the sacroiliac joint, they have pain walking. When I reposition the ilium, they have no pain. La función puede ser, por ejemplo, en una disfunción de sacroilíaca, dolor cuando caminan, por ejemplo, entonces va a combinar un reposicionamiento del ilíaco con caminar. They may have tennis elbow. That's gripping pain. And when I reposition the bones in the elbow. Puede ser para un caso de epiconilalgia, prensión puede provocar dolor, entonces lo que va a hacer es mantener un reposicionamiento articular mientras pide al paciente que lo repita. And they've got no pain. And can I just say a word about tennis elbow? A study was done, and the study was published in the British Medical Journal. Le gustaría comentar algo sobre epiconilalgia, sobre un estudio, una investigación que ha sido hecha y publicada en el British Medical Journal. And it would be the first study on a manual therapy procedure by a physiotherapist ever to get in the British Medical Journal. Ha sido el primer artículo publicado y hecho, desarrollado por un fisioterapeuta sobre terapia manual y publicado en British Medical Journal. And the reason that got published was that they compared the results of a steroid injection with a mobilization with movement.
Y ha sido publicado porque comparaba los efectos de una movilización con movimiento con infiltración con corticosteroides. People who had mobilizations with movement virtually better straight away, and people that had injections got instant results. But they saw all of those patients, it was exactly 12 months later, and everyone that had a steroid injection had had a recurrence, and not one patient that had mobilizations with movement had a recurrence. And that made them publish it in the medical journal. And every physiotherapy school in the world should be teaching this procedure because we've got medical support for it. Los dos grupos de infiltraciones de movilización con movimiento han tenido resultados inmediatos, pero a lo largo de 12 meses, al final de un follow-up, de un seguimiento a 12 meses, el grupo de Mulligan no tenía recidivas y el grupo de infiltraciones ha presentado mucha recidiva. Por eso Brian piensa que es muy importante que todos conozcan su abordaje para epicondilialgia. Now, mobilizations with movement become a treatment option when on applying them you get a pill response. Las movilizaciones con movimiento solo pueden ser consideradas una opción de tratamiento que cuando la aplicas consigues lograr un efecto que llama de efecto pill, que ya os voy a explicar qué es. In some cases it takes 30 seconds. En muchas situaciones 30 segundos son suficientes para decidir si va a ser útil o no. The P stands for pain-free. Now, pain-free with the repositioning, the patient feels no pain at all, and pain-free with the movement or function. En el PIL es un acrónimo, el P significa pain-free, sin dolor, y eso significa que cuando haces el reposicionamiento articular, cuando mantienes el accesorio, no deberá provocar dolor, y al añadir al movimiento activo tampoco deberá existir dolor. The I stands for an instant result. You don't have to treat them for a week. You know within 2 minutes you've got a result. Y de instantáneo, ¿vale? No tenemos que esperar mucho tiempo para tener resultados. De inmediato deberemos buscar resultados en segundos, ¿vale? Now, I hope in the next 3 days to treat a lot of patients, and I want you to see what my success rate is. Espero en los próximos días que pueda tratar a algunos de vosotros para que pueda mostraros el efectivo que puede ser su abordaje. Now, the LL of pill stands for long lasting. In other words, if people come back 2 days later and they're no better, and you do this 2 or 3 times, do something else. You must have another option. LL significa long lasting, largo y duradero, o sea, además de tener un resultado inmediato, si el paciente vuelve a tu consulta 2 o 3 días después y vuelves a probar la efectividad de Mulligan, si no tienes efectos que se mantengan en el tiempo, deberás buscar una otra opción de tratamiento que no el concepto Mulligan. And speaking of other options, no one can become a teacher of our concepts unless they have other options available, which means they must have done a postgraduate program in manual therapy that has nothing to do with our concepts. Brian considera importante que se tenga conocimiento en otros conceptos, por eso todos sus profesores tienen formación avanzada y posgrados en terapia manual, porque hay muchas otras opciones válidas de tratamiento. Now, I've got another acronym I use called CROCS, but I'll explain this in the workshops, not today. Tiene un otro acrónimo que se llama CROCS, pero lo va a explicar en más detalle en el workshop. But you do need knowledge to be a manual therapist. You do need it to be a physical therapist. And one of the things you should know, every joint has a treatment plan. Es necesario conocimiento para que pueda ser un terapeuta manual, y algo que es muy importante es saber cuál es el plano de tratamiento de una articulación específica. And all our repositioning of joint surfaces is always cognizant. You're aware of that treatment plane and using it. Todas las técnicas de Mulligan respetan la dirección de la interlínea articular del plan de tratamiento. Now, just another guideline. I've just written 3 other things and then we get cracking. A guideline. If you are treating a hinge joint, a finger, a knee, an elbow,
And sometimes we include the wrist in this group. Para algunas articulaciones como un dedo, como una muñeca, como una rodilla, por ejemplo, The glides that you would apply would be a medial or a lateral glide los movimientos accesorios de of the deslizamiento one surface on que the other, aplicaremos serán deslizamientos laterales o mediales or a rotation. o técnicas de rotación. ¿Sí? Yeah. And boy, you want to see what rotations do in a knee joint. I could show you 3 consecutive patients, but I'm not going to. I've got enough patients in this room that came on stage and all walked off pain-free. And one was a girl who hadn't flexed her knee beyond 90 for 2 years and hadn't got it completely flexed for 11. And it took 20 seconds and she had full flexion. My heart rate goes up. Os podría enseñar un par de vídeos de pacientes en que la técnica de rotación en la rodilla tiene resultados inmediatos, y nos describió un caso de una paciente que hacía 11 años no podía flexionar la rodilla y en un par de segundos, como la técnica estaba indicada, Brian ha tenido resultados inmediatos. Now, the other group are long bones, radius and ulnar, metacarpals, metatarsals, tibia and fibula. And all you can do with long bones is reposition them up or down on each other. You can't rotate them and separate them. You just move them up or down. En otro tipo de articulaciones, cuando tienes huesos más largos, como el radio y el cúbito, como metacarpos, metatarsos, la tibia y el peroné, por ejemplo, lo que va a hacer es trabajar con fuerzas de movilización antero-posterior. And when I started developing these things, I found a solution to ankle strains, ankle sprains. Cuando empezó a trabajar con sus técnicas, a crear sus técnicas, encontró una solución interesante para esguinces de tobillo. And if you go on the web page and you just type in on Google ankle, sprained ankle. Si pueden hacer una búsqueda en Google, por ejemplo, y buscar esguince de tobillo en inglés. There was one article that I read where a proper treatment was being given to the main component of the injury, which is the tib-fib joint. And I'll prove that to you shortly. Hay varios artículos que nos hablan sobre la importancia de valorar la articulación tibio-peronea inferior y lo va a enseñar más tarde, también lo va a mostrar más tarde. Now, this is what you've come for. 80% of sprained ankles are recurrent. And I'm talking about in the younger sporting population. En una población de deportistas jóvenes, más de 80% de lesiones de esguinces de tobillo tienen recidivas. In Wellington, earlier this year, I had 54 final year physiotherapy students with me. En Wellington ha tenido una clase con 54 alumnos finalistas de fisioterapia. And I said to the class, how many of you have sprained an ankle? Y les ha preguntado cuántos habían hecho un esguince de tobillo. 23 23. out of 54, because they're all into stupid sport. 23 en 54 porque todos practicaban deporte. So I then said to the class, how many of you have sprained your ankles more than once? Les pregunto cuántos habían hecho un esguince más de una vez. 21. 21. Out of 23, 21 had done it, and some several times. En 23, 21 habían hecho esguince más que una vez. So I had fun with them. I said to them, next year you're qualified. If someone comes to you with a recurring sprain of the ankle, what would you do? Por eso lo pasó bien con ellos. Les preguntó el próximo año, cuando ya son fisioterapeutas y tienen un paciente que tenga un esguince recurrente, ¿qué le van a hacer? ¿Cómo lo I van a had tratar? a silent audience. Nadie comentó nada. So I said to a girl, stand up. And she, oh. So I said to her, you pick on someone to give me an answer. She would have kissed me. Por eso pidió a una alumna que se levantara y que hiciera la pregunta a un compañero, y estaba muy nerviosa y le ha dado un beso, lo entendí, So ¿no? ¿Verdad? the collective answer I got was they would do proprioceptive exercises. Una respuesta correcta que le han comentado ha sido ejercicio proprioceptivo. I said, that's interesting. If you're going to teach
proprioceptive exercises, you should be able to do them. Ya les ha dicho, sí, es una respuesta muy interesante. Si vas a enseñar a tu paciente cómo hacerlo, deberás tener la capacidad tú de hacer ese ejercicio. So why have 21 of you out of 23 sprained your ankle more than once? Y la pregunta ha sido, ¿por qué 21 en 23 han hecho un esguince más de una vez? Now, with an audience like this, who has recently sprained an ankle and still has a loss? You have. Please come out. Ya tenemos un paciente. Oh, anyone else? Come on, there's got to be. Who's lost ankle movement? Who's sprained an ankle recently? ¿Quién ha hecho un esguince de come tobillo on, en if you inversión y todavía critters- tiene algún dolor? ¿Es su pregunta? Not one. Yes, come out, come on, bless you. My God, I'm getting Tenemos down to una work now. víctima, ¿sí? Hey, stand up, the alarm, quick. Tiene que levantarse. Ya. Wow. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Which ankle? Does it still hurt to move? Yeah. Oh, thank you. Can you take your shoe off? Is that your piece of foam? Yes, please. Yeah, I'll get it. Yep, thank you. Now we need the cameraman. Oh, bless him. It's that foot. Can you stand? Could you stand that end? Are you sure? Thank you, because then he can get a good. And can you please lie down on your back? Yep. Now, clinical reasoning. First of all, when you sprained your ankle, did it swell? La primera pregunta es si se ha quedado con edema después del esguince. His ankle became swollen. Now, isn't the ligament extra-articular? ¿El ligamento es extraarticular Or is it inside the joint? o está dentro de la articulación? It's extra-articular. Es And you extraarticular. often get an ecchymosis, a bruising here, and you did? Oh, what a dream you're here today. Frecuentemente se queda el paciente con equimosis en esa área, ¿vale? Why do they get a swollen ankle when you've got an outside the joint lesion? La pregunta es por qué nos quedamos con edema cuando hay una lesión extraarticular. Now, just push that foot down and in. Does that hurt? What about now? Oh, now just can you just look at his face when I do that? Right. Now, apparently this is going round the country. Now, there's the ligament. When that hurts, does it hurt you here? Right where the ligament was. Oh, round there. Yeah. These are marvelous. You get so upset. Now, I believe that when you sprain an ankle, the fibula gets wrenched forwards at the same time. Brian piensa que cuando haces un esguince en el tobillo hay una alteración posicional del peroné en erección anterior. Yeah. And the fibula moves always with inversion anyway, because if I get a normal ankle and I just fixate the fibula, just invert your foot, it goes to there. Hay siempre movimiento del peroné Now cuando hay go movimiento in. del pie. It won't go. Si frena el peroné, ¿vale? No puede In hacer other words, inversión. if I restrict the fibula's movement or motion, the foot cannot invert because it comes forward anyway. Now, when the foot goes extensively forward, Si bloquea el movimiento del peroné, no puede hacer movimiento, ¿vale? the fibula gets wrenched forward and it doesn't get back. ¿Vale? En esos casos de disfunción, el peroné se mueve anteriormente y no vuelve a su posición inicial. We've got proof of this. Studies have been done and published, and you must go on our webpage and look up all the references. I don't want to go through them and Evidencia waste time. científica sobre eso ha sido investigado. Si quieren, pueden buscar información en nuestro website.
Now, I locate my thin eminence on the ventral part or the anterior part of the lower 2 centimeters of the fibula. Va a poner su eminencia tenar en la parte inferior anterior del peroné. I locate on the bone and don't gather up soft tissue. Lo que quiere es un contacto en la parte ósea y no en tejido blando, It's usually tender. que habitualmente es Now, molesto ese contacto. I have now repositioned his fibula. Lo que hace Now, es reposicionar el peroné Can you push down and in? y le pide que haga The other way. inversión. Sorry. Inversión, yeah. Does that hurt at all? No. Just now, I have here a little bit of extra tissue which I grow to treat people, and you'll see why. I'm going to reposition this fibula, Brian tiene un poquito de tejido Down. blando extra que le permite hacer la técnica and mucho there's mejor overpressure. Does that hurt? y hace No. sobrepresión con No. su No, barriguita. of course not. Because his fibula is not being wrenched forward. That's where the worst part of the lesion. You do injure your ligament, but it's the other damage that's done at the time. And because it's never adjusted, years later, you still got a positional fault when you do MRIs or CAT scans. But here we are. I go down, reposition, Básicamente habrá una lesión ligamentosa también, and overpressure. pero lo que Brian está haciendo Look, es show you. Look reposicionar at el his face. peroné Now, y de look. inmediato Oh, look. logra Oh, you un cambio en beauty. su dolor, ¿vale? I'll pay you afterwards. Años después, y eso ha sido investigado, si no tratamos el fallo posicional, se mantiene la alteración posicional. People say, how long do you do it? I hold my breath when I treat people, so it's short of death. Because if I keep going, I die. Le preguntan cuántas veces lo repite. Brian dice Oh. que mantiene la respiración mientras lo hace, por eso no quiere morir, por eso no demasiadas veces. What's happening? Heaps better. Okay, How tiene long ago did you do this? un poquito de dolor al final del movimiento, pero mucho mejor. 2 weeks ago. Oh, Ya it's sé. just in its infant. 3 weeks, 3 3 weeks. semanas. Yeah, but this is what we should be doing with ankles. Eso es lo que deberíamos testar con tobillos. And we tape them. Now, Hacemos también un vendaje para mantener esta corrección articular. when we tape the fibula in the corrected position, the ankle just feels secure and wonderful. People just love it. And they did a study in Perth where they taped people playing netball. Netball's like basketball, girls. Cuando vedamos el peroné en la posición correcta, los pacientes se sienten también más estables. Y nos va a comentar algo sobre un artículo que ha sido publicado en Australia también en pacientes, jugadores de baloncesto, algo And similar. they used that taping as a prophylactic. And the outcome was that there wasn't a 60% decrease in ankle sprains. There was a 6-fold decrease in ankle sprains. En esa investigación han Six utilizado el fold. vendaje de reposicionamiento del peroné y han mirado sus efectos preventivos y han mirado que eso ha disminuido la incidencia de Couple lesiones more if I en can. 6 veces. ¿Vale? There is a word called crocs, and you've got to do repetitions. And you could do 3 sets of 10 repetitions to clear all the pain away. Have you got any money? Habitualmente hacemos 3 series de 10 repeticiones. Le pregunta si tiene dinero. No If sé he por hasn't, qué. I'm not going to do 3 sets of 10. Down. Okay. Lo que hace es mantener el reposicionamiento y le pide movimiento activo y añade sobrepresión al final. Oh, Los efectos I'm sonoros. no grunting son- and he's laughing. Brian Oh, está sudando y el paciente Down se está riendo. all right? Yes, of course it is. He's getting better and better. Now you can see what results I get. I wonder if I could get someone to come out with something else. I've Ese es got el to tipo de resultados que busca cuando el concepto está indicado y le gustaría ver un otro What should we paciente. ask for?